Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo muy especial. Y sí, como ya lo habrán deducido por el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que me llena de alegría, de emoción, y que sinceramente, me tiene el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la increíble Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que nos ha robado el corazón con sus personajes memorables, su carisma innegable y sobre todo, de cómo ha transformado su vida con la llegada de algo, o mejor dicho, alguien, muy especial. Hoy nos adentraremos en las recientes declaraciones de Demet, donde la vemos hablar con esos ojos brillantes que menciona el título, sobre un tema que la llena de felicidad y que, por supuesto, ha sido motivo de mucha especulación y expectativa entre sus fans. Su bebé. Vamos a analizar en detalle sus palabras, a desentrañar la emoción que transmite, a comprender la profundidad de este nuevo capítulo en su vida y, por supuesto, a celebrar con ella este momento tan especial. Prepárense porque este vídeo promete estar repleto de ternura, de detalles interesantes, de reflexiones conmovedoras y, como siempre, de muchísimo cariño. Antes de sumergirnos de lleno en el tema central, y para aquellos que son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque créanme, siempre hay contenido fascinante y relevante por aquí. Y por supuesto, si ya son parte de esta gran y maravillosa familia, muchísimas gracias por estar aquí y por su constante apoyo. Me llena de alegría tenerlos a todos. Bueno, ¿están listos para comenzar este viaje lleno de emoción y descubrimiento sobre la vida de Demet y su bebé? Pues, vamos allá. Así que, como les comentaba, la noticia principal que nos convoca hoy es la reciente entrevista donde Demet Özdemir, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, se abre sobre su experiencia como madre y, especialmente, sobre su bebé. Y no es ningún secreto que los fanáticos de Demet, desde hace mucho, hemos esperado con ansias este momento. Verla radiante compartiendo su felicidad, es algo que nos llena de alegría y nos confirma una vez más la conexión especial que tenemos con ella. La manera en que describe su experiencia, las palabras que elige, el tono en su voz, todo revela la profunda y genuina conexión que siente con su bebé. Es evidente que este nuevo rol ha tocado las fibras más sensibles de su ser. En las entrevistas, Demet habla con un amor que desborda, un amor incondicional que se irradia a través de cada palabra, cada gesto y cada mirada. Se nota la transformación que ha experimentado en su vida, como la maternidad ha llenado su mundo de un nuevo significado, de nuevas prioridades y sobre todo, de un amor que trasciende cualquier barrera. Escucharla hablar de su bebé es como presenciar un momento de pura felicidad, de un amor incondicional que se transmite a través de cada palabra y cada gesto, un amor que nos conmueve profundamente. Lo que más resalta de sus declaraciones es cómo Demet describe el vínculo único e irreemplazable que ha creado con su bebé. Habla de momentos íntimos, de cómo se han adaptado a esta nueva y maravillosa etapa juntos, un viaje de descubrimiento mutuo. Describe la conexión especial que sienten, esa comunicación silenciosa, casi telepática, que solo existe entre una madre y su hijo. Habla de cómo se entienden con miradas, con gestos, con caricias, esa conexión inigualable que construye el amor más puro. Habla de las primeras sonrisas, de los balbuceos, de los pequeños logros, de todo lo que hace que este nuevo ser sea tan especial y único para ella, un ser que ha llegado para transformar su mundo. Y claro, es imposible no sentir la emoción que transmite, es imposible no contagiarse de su felicidad. Su voz se quiebra un poco al relatar algunas anécdotas, y se le escapan lágrimas de felicidad al recordar los primeros meses de vida de su bebé, momentos que han quedado grabados a fuego en su corazón. Es la manifestación más pura del amor maternal. Es muy evidente que Demet ha encontrado una nueva faceta de sí misma, una faceta que la llena de orgullo y la hace sentir completa. La maternidad para muchas mujeres es un renacimiento, una oportunidad de descubrirse a sí mismas desde una nueva perspectiva, y en el caso de Demet, parece que ha sido precisamente eso. Además de la inmensa emoción y la ternura que emanan de sus palabras, es muy interesante cómo ella comparte su visión sobre el balance entre su vida personal y profesional. Para Demet, lograr este equilibrio es fundamental. Es muy importante para ella, como para cualquier mujer, poder conjugar sus proyectos profesionales con su vida personal, sin descuidar ninguno de los aspectos que le dan sentido a su vida. Suena simple, pero sabemos que es un gran reto, un desafío constante. Por eso, cada vez que puede le dedica el tiempo necesario a su familia y a su bebé,
priorizando siempre su bienestar y el de su hijo. Además de la emoción y la ternura que la embargan, Demet también se abre sobre los desafíos que ha enfrentado en esta nueva etapa. No todo es color de rosa, y ella no duda en compartir las dificultades, los miedos, las inseguridades que ha experimentado, demostrando una honestidad y una transparencia que la hacen aún más admirable. Reconoce que la maternidad es un viaje lleno de altibajos, de momentos de alegría inmensa, pero también de desafíos, de cansancio, de dudas. Sin embargo, también enfatiza la importancia de aprender, de adaptarse, de buscar ayuda cuando es necesario, y sobre todo, de disfrutar cada momento, incluso aquellos que pueden parecer difíciles. Y es que ser madre es un trabajo de tiempo completo, un trabajo que requiere entrega, dedicación, y sobre todo, un amor incondicional que es la base para lograr el éxito y la felicidad. Uno de los aspectos más interesantes de estas entrevistas es cómo Demet aborda el tema de la privacidad y la protección de su bebé. Aunque comparte su felicidad con el mundo, aunque nos permite vislumbrar su nueva realidad, también es consciente de la importancia de proteger a su hijo de la exposición mediática, de preservar su intimidad y su derecho a la privacidad. Se nota que está decidida a criar a su bebé en un ambiente seguro, lleno de amor, lejos de las presiones y los juicios externos. Esta decisión habla de su madurez, de su instinto protector y de su deseo de construir un futuro feliz y tranquilo para su hijo. Como era de esperarse, la reacción del público ante estas declaraciones ha sido increíblemente positiva. Los fans de Demet han inundado las redes sociales con mensajes de cariño, de apoyo, de admiración y de felicitación. Han celebrado su felicidad, han elogiado su sinceridad y su valentía para compartir sus experiencias, y han expresado su deseo de que disfrute al máximo esta nueva etapa de su vida. Han entendido su postura sobre la privacidad y la han respetado. Y no es para menos. Todos sabemos lo que significa Demet para sus fans, su personalidad, su profesionalismo, la forma en que representa a las mujeres, su autenticidad y su constante lucha por ser una mejor persona. Es admirable que comparta su experiencia en la maternidad con todos nosotros, demostrando que es una mujer real, con sueños, anhelos y desafíos, como cualquier otra. Y hablando de redes sociales, hemos podido observar cómo Demet ha ido compartiendo, con mucha cautela y de manera muy selectiva, algunos momentos de su vida como madre. Fotos que capturan instantes especiales, pequeños vídeos que nos regalan un vistazo a su día a día, anécdotas que nos hacen sonreír y emocionarnos, todo sin revelar la identidad de su bebé, pero dejando entrever la inmensa felicidad que siente, el amor incondicional que la desborda. Esto demuestra que aunque quiere compartir su alegría con el mundo, aunque quiere conectarse con sus fans, también respeta y protege la intimidad de su familia, algo que es sumamente valioso y que merece todo nuestro apoyo y comprensión. Otro detalle que no podemos pasar por alto es cómo Demet ha logrado equilibrar su vida profesional con su vida personal. Es una actriz exitosa con muchos proyectos en puerta, con una agenda que seguramente es muy apretada, pero también es una madre dedicada y presente. La manera en que gestiona su tiempo, la forma en que se organiza, es un ejemplo inspirador para muchas mujeres que buscan compaginar su carrera profesional con la maternidad, un desafío que requiere organización, planificación y, sobre todo, mucha determinación. Demet demuestra que es posible que con esfuerzo, dedicación y una buena dosis de amor, se pueden lograr ambas cosas. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto positivo que Demet tiene en la sociedad. Al compartir su experiencia como madre, al hablar abiertamente de sus sentimientos, de sus alegrías y también de sus desafíos, está normalizando la maternidad, rompiendo estereotipos y transmitiendo un mensaje de amor, de apoyo, de esperanza y de empatía. Está mostrando que la maternidad es una experiencia única, que no hay una forma correcta de ser madre, que cada mujer vive su propia experiencia y que todas son válidas. Además, está mostrando que se puede ser exitosa en el trabajo y a la vez, ser una madre presente y amorosa, demostrando que no hay que elegir entre una y otra cosa. Así que, en resumen, el vídeo de hoy ha sido un viaje a través de la emoción, la ternura y la felicidad que transmite Demet Özdemir al hablar de su bebé. Hemos analizado sus palabras, hemos interpretado sus gestos, hemos sentido su alegría y hemos celebrado con ella esta nueva y maravillosa etapa de su vida. Hemos visto cómo la maternidad la ha transformado, cómo ha encontrado un nuevo significado en su vida, cómo ha descubierto una nueva faceta de sí misma y cómo ha logrado equilibrar su vida profesional con su vida personal. Hemos descubierto a una Demet más completa, más feliz y más enamorada que nunca. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó crearlo.
Me emociona mucho compartir con ustedes estos momentos, estas historias que nos inspiran, que nos llenan de alegría y que nos permiten conectarnos con las experiencias humanas más profundas. Gracias por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta gran familia, y por siempre estar ahí, por su apoyo incondicional. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista de Demet? ¿Qué les parecieron sus palabras? ¿Qué es lo que más les conmovió de su relato? ¿Qué piensan sobre su manera de abordar la maternidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos, me encanta saber lo que piensan, sus perspectivas y sus emociones. Sus comentarios son muy valiosos para mí y para la comunidad. Y antes de despedirnos, no olviden dejar un like al vídeo si les gustó, es muy importante para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Demet y su bebé, y para que se sumen a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Mucho cariño para todos.